Hola, soy Rocío de Rogan Complementos y hoy, junto a Katia Fabrics, voy a enseñarte a confeccionar este práctico neceser de viaje. Para ello vamos a utilizar telas impermeables. Como ves, es un neceser con un montón de bolsillos y capacidad para poder llevar todos tus esenciales cuando te vas de viaje. ¿Te gusta? Pues comenzamos. Vamos a preparar el patrón, el cual encontrarás en la web de Katia, y cortaremos todas las piezas como nos indican las instrucciones de dicho patrón. Empezamos haciendo el asa. Vamos a doblar 1 centímetro por arriba, otro por abajo, doblamos a la mitad y cosemos. Cogemos la pieza del exterior y la doblamos a la mitad para marcar el centro. Una vez hecho esto, vamos a coger el asa, la presentamos y cosemos. Ahora vamos a poner el velcro. En el patrón verás cuáles son las piezas que lo llevan. En esta parte, en la de arriba, va cosido en el nylon y en el vinilo transparente. Y ahora vamos a crear el bolsillo. Enfrentamos el derecho de la cremallera con el derecho del nylon y cosemos. Después cogemos la otra pieza del vinilo y haremos como se muestra en la imagen. Ya tenemos el bolsillo hecho. Pasamos al bolsillo inferior. Enfrentamos derecho de la cremallera con el derecho de la tela. Ponemos el nylon y cosemos. Cogemos la otra pieza de nylon, la vamos a poner por detrás y cosemos por la cremallera. Ya hemos creado otro bolsillo. Ahora vamos a coser la parte de arriba, que es el mes. Nos quedaría así. Vamos a crear el fuelle. Tal y como veis en las imágenes, enfrentamos el derecho de la cremallera con la tela y cosemos. Y queda así. Cogemos las otras dos piezas y las cosemos como os muestro. Así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a juntar estas dos piezas enfrentando los derechos. Las unimos con pinzas y cosemos. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a coger el interior del neceser y presentamos el bolsillo superior, el primero que hicimos, y lo cosemos todo alrededor. Para tapar la costura ponemos bies. Una vez hecho esto, vamos a crear otro bolsillo más. Para ello enfrentamos los derechos de estas dos piezas y las cosemos. Podemos darle una puntada de asentamiento. La presentamos y cosemos alrededor. Ponemos otro bolsillo más, esta vez con el mes. Vamos a pulirlo poniéndole bies
y lo cosemos a la pieza grande. Ahora vamos a unir la pieza grande con el fuelle, con mucha paciencia. Le ponemos pinzas y cosemos alrededor. Si queréis, podéis poner bies por aquí, por donde os muestro, para que no se vea la costura. Crearemos una presilla de la misma forma que hicimos con el asa y cosemos en el centro. Y ya solo nos queda poner la tela exterior y pulir toda la pieza con bies. Y ya tenemos nuestro neceser listo. Si te animas a hacerlo, etiquétanos para que podamos verlo.